Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 9. Marcos. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 13. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, se abrió los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, he titulado la palabra de hoy, de la gloria del bautismo al desierto de la prueba. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero parece que las cosas buenas, como los momentos felices, como que tienen un punto final y enseguida vienen situaciones adversas a nuestras vidas como un jarro de agua fría que nos descolocan por completamente y pasamos de la gloria al desierto. Pasamos de estar arriba con gozo a estar tristes. Pasamos de estar, en situación de alegría a estar sumidos en la más profunda tristeza. No sé si os pasa, porque a mí me pasa. De hecho, parece que en este tiempo las situaciones de dificultad como que se han acrecentado. Y parece que es más las dificultades, los problemas que vienen, que más que las situaciones de felicidad o de alegría. Ayer estábamos con paz y hoy estamos con una guerra. Ayer estábamos en una situación de bienestar y hoy probablemente con crisis económica. Y todo pasa así, de la gloria del bautismo, un momento especial, al desierto de la prueba. Es lo que dice en este caso Eclesiastés. Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 3, no sé qué lo pasa. Bueno, fijaros que en Eclesiastés 3 habla de 14 situaciones buenas y 14 situaciones malas. Y las habla por igual, es decir, que aunque a nosotros parezca que las situaciones difíciles son mucho más en nuestras vidas, creedme que también en igual medida hay situaciones buenas. Porque tenemos un Dios compasivo, un Dios que es bueno, y debemos de entender que Él es el que reina por encima de todas las cosas, y Él nunca nos va a permitir que pasemos más de lo que podamos soportar. Y a pesar de que pienses de que estoy de una en otra y no paro de problemas, no, que sepas que al igual que en Eclesiastés hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de paz, tiempo de guerra, pues así pasa en nuestras vidas. Dios, como permite la cal, pero luego también la arena. Bueno, pues la historia que hemos leído de Jesús es prácticamente lo mismo. Jesús, de estar escuchando la voz de Dios que le estaba diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, enseguida pasó al desierto, que en vez de escuchar la voz de Dios, que empezó a escuchar la voz de Satanás, que le decía: si eres hijo, convierte las piedras en pan, o súbete aquí y tírate. Es decir, que en medio de las dificultades podemos dejar de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del enemigo. Por eso, iglesia, si en esta palabra que hoy vas a recibir, que yo he recibido, que te quedes con esto: prepárate para cuando llegue el día malo, para tener los oídos afinados y que no seas tanto escuchando la voz de Satanás que te tienta, sino que sea la voz de Dios con su palabra que te habla. Más que nada porque eso va a ser la diferencia en que tú salgas reforzado,
encaminado y con victoria de las situaciones adversas. Bueno, fijaros que este texto se escribió en Marcos, pero el bautismo no solamente se narra en Marcos, sino también en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y cada evangelio, por así decirlo, siempre da un tono diferente, tenían oyentes diferentes y da la casualidad que cada evangelio era dirigido a ciertas personas. Por ejemplo, tenemos a Mateo, fue dirigido a los judíos. De hecho, la palabra clave en Mateo es el Mesías que viene. Y de hecho, habla de todas las profecías que a lo largo del Nuevo Testamento se habían dado y que se estaban cumpliendo en la venida del Mesías. Porque el judío sabía que iba a venir el Mesías y que se iban a cumplir todas las profecías. Y ahí Mateo escribió para los judíos. Luego también Marcos, el texto que hemos leído, se cree que Marcos fue el amanuense de Pedro, el apóstol que estuvo al lado de Jesús. Y tenía una audiencia clara, era a los romanos. Sabéis que los romanos tenían un César. Era un César, era un emperador tirano, era un rey absoluto, era alguien que se doblaba toda rodilla con temor. Sin embargo, vemos en Marcos cómo al dirigirse a los romanos habla del Mesías, habla de Jesús como el rey siervo. Y ahí vemos los contrastes. Ellos estaba dirigiéndolo a los romanos, que tenían a ese César tirano y soberano por encima de todo, que era poderoso y que era tirano. Sin embargo, Jesús muestra un Jesús que no solamente era rey, el verdadero rey, sino que también era siervo. Era en este caso, como digo aquí, a ver si lo puedo. A ver. Bueno, era humilde, pero era Dios. Y así es como se dirige Marcos cuando empieza a hablar a las personas que él tenía en mente. Luego también Lucas escribió a los griegos, afinando a aquellos que eran cultos, y Juan pues escribió realmente a los griegos y al remanente. Muy bien. Lo que sí que es verdad que la diferencia entre Marcos es que él mostraba un rey siervo con corona pero con espinas, un trono, la cruz, pero también hay un tono en Marcos que es la urgencia y la diligencia, un Dios que no para, un Dios que actúa, un Dios que va de ciudad en ciudad, sanando enfermos, predicando el Evangelio. Porque realmente al final, ¿cuántos años estuvo predicando el Señor? ¿Cuántos años fue el tiempo que duró Jesús en su ministerio? Apenas 3 años. Y 3 años es mucho o poco, según para mis hijas es mucho, porque dices, casi yo porque tengo 18. Pero realmente los que tenemos ya una edad sabemos de que 3 años se pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Por eso el Señor iba con tanta urgencia y con tanta diligencia predicando el Evangelio. Y esta es la primera aplicación que quería sacar. Que realmente si somos hijos de Dios, tenemos que hacer nuestro ministerio o tenemos que servir al Señor con urgencia y con diligencia. Más que nada porque los tiempos son, como dice la palabra, son cortos y malos. Pues que el Señor nos ayude a ser diligentes con la predicación del Evangelio y sobre todo con urgencia. Bueno, el Señor realmente cuando estaba en el bautismo, y aquí me quiero centrar un poquito, porque Jesús se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista, y sabéis que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se tuvo que bautizar? ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, ¿verdad? Sin embargo, Juan, en el bautismo de Juan, había personas que estaban por ahí que eran, por ejemplo, había soldados que extorsionaban a la gente, había ricos avaros que no eran nada generosos, incluso había publicanos que engañaban al pueblo y le sacaban más del dinero de lo debido. Pero sin embargo venían al bautismo de Juan confesando sus pecados y queriendo cambiar. Por eso Juan les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento.
porque el arrepentimiento tiene que ir acompañado de frutos, si no, no es un verdadero arrepentimiento. Y entonces le decía a los soldados, no extorsionéis, contentos con vuestro salario, no maltratéis al pueblo. Les decía a los publicanos, vosotros no exijáis más de lo debido, no mintáis, porque eran un poquito también mentirosos a la hora de recolectar los impuestos de Roma. Y a los ricos avaros les decía, si tienes 2 túnicas, da una al que tenga necesidad, y si es comida, dale comida. Es decir, que lo que estaba diciendo Juan el Bautista es que el bautismo que él predicaba era el bautismo de arrepentimiento, y tenía que ir acompañado de frutos dignos de arrepentimiento, de cambios, por así decirlo. Por eso nosotros, aunque estamos en el bautismo del Señor, antes de bautizarnos sí que nosotros tenemos que tener en cuenta que también en nuestras vidas han producido cambios, que el Señor nos ha tocado para sanar nuestras vidas, y si antes éramos avaros, ahora que seamos generosos. Si antes éramos mentirosos, ahora hablemos verdad. Si antes teníamos ira, que el Señor nos llene de toda bondad. Tiene que haber ese fruto digno de arrepentimiento. Pero la pregunta es ¿por qué el Señor se bautizó? Primero, porque Él quería ser ejemplo de obediencia. ¿Sabéis qué dice la palabra? Que Él fue obediente hasta la muerte. Y eso quiere decir que el Señor, desde que nació hasta que partió, fue obediente. Y Él quería darnos ejemplo de obediencia. Él no tenía por qué haberse bautizado en el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él no tenía por qué arrepentirse. Él era Dios. Pero sin embargo, Él nos dejó ejemplo de que debíamos ser obedientes al Señor. Si somos hijos de Dios, la primera cualidad que se tiene que reflejar en un hijo de Dios es la obediencia. La obediencia no por imposición o obligación, sino la obediencia por amor. La obediencia entendiendo de que el Señor nos ha dado la vida, que el Señor nos ha dado una nueva vida, que disfrutamos del regalo precioso de la vida eterna. Y por eso es que le amamos, y por eso es que le obedecemos. El Señor se bautizó, aunque no debía, para que fuéramos obedientes. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y si el Señor fue obediente hasta la muerte, nosotros como hijos también debemos ser obedientes hasta la muerte. Nosotros cuando bautizamos en esta iglesia entendemos de que una persona cuando se bautiza es que ha cambiado de identidad. Antes era pecador, ahora es pecador arrepentido y ha cambiado su nueva identidad. Y es un testimonio público de lo que ha pasado en su corazón. Pero aparte nosotros entendemos de que es una ordenanza. El bautismo es una ordenanza, es algo que el Señor instituyó y que nosotros como hijos también. Si al empezar, al inicio de nuestro andar en el Señor, lo primero es pues el bautismo. Y si eres fiel en lo poquito, el Señor te va a poner en lo más. Si eres obediente en eso que es al inicio, seguramente que al caminar en el Señor vas a poder ser obediente. Pero vamos a ir paso a paso. El Señor no te va a pedir más de lo que tú puedas dar, ¿vale? Seamos iglesia obediente, seamos hijos obedientes. Pero además, el Señor se bautizó porque Dios mostró allí su gloria. Pocos textos en la Biblia reflejan la gloria de Dios. Aquí en este texto, aunque Marcos no lo narra con mucha amplitud, pero sí que dice el texto que se abrieron los cielos. En el momento que Jesús entró en el agua, se abrieron los cielos, es decir, se rasgaron por completo y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma que se posó en el Señor. Pero es que además de rasgarse, de bajar la paloma, ¿qué se oyó? La voz de Dios que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Pocas veces Dios, de forma audible y de que todo el mundo lo oyera, lo experimentó. Por eso Juan dice en su Evangelio: y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Porque lo que estaba pasando aquí
era una demostración de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y esto es muy importante, más que nada porque cuando el primer paso que nosotros damos buscando al Señor y pidiéndole el perdón, lo que vamos a recibir es gloria. Los cielos se van a abrir, el Espíritu Santo va a bajar y Dios nos va a decir: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el primer momento en el que los cielos se van a abrir, cuando tú realmente aceptes al Señor en tu corazón y le digas: sí, yo te acepto. Pues ahí se va a abrir el cielo, ahí va a venir el Espíritu Santo y ahí Dios te va a decir: tú eres mi hijo amado. Y he dicho que en la Biblia no hay muchos momentos así llenos de gloria, pero un poquito indagando me fui al Éxodo. ¿Os acordáis Moisés? Que él, cuando se acercaba a la presencia del Señor, ¿qué le pasaba? Hablaba con Dios de cara a cara. Además que Dios decía: con los profetas, los profetas tendrán visiones y tendrán sueños, pero yo con Moisés hablaré de cara a cara. ¿Y cómo bajaba Moisés del monte Sinai? Resplandeciente, porque la gloria de Dios resplandece y porque la gloria de Dios tiene que transformar. Así es como realmente ese momento de gloria, yo no sé si resplandecía todo en ese momento, pero si en la presencia de Dios hay gloria, hay luz, hay resplandor, porque es la misma presencia del Señor. Por eso que esto lo experimentamos cuando venimos, pero no solamente cuando nos convertimos. Estoy convencida que el Señor quiere cada día hablar con nosotros cara a cara, y que no solamente nuestros rostros resplandezcan, sino nuestro corazón sea transformado y cambiado. Porque el que nosotros vayamos a la presencia del Señor no es solamente para que reflejemos la gloria de Dios, no, sino para que haya una transformación. Si la gloria que se recibe de Dios cada día no transforma nuestro corazón, entonces algo pasa. No estamos en esa sintonía que Dios quiere que tengamos con Él. Bueno, lo cierto es que Jesús no se quedó en la gloria, ¿verdad? Podía haberse quedado en la gloria, igual que Moisés tampoco se quedó en el monte de Sinaí. Y a veces nos gustaría que los momentos felices o los momentos de llenura en el Señor fueran para siempre, pero no. A veces es necesario bajar del monte o ir al desierto para que lo que hemos recibido en la luz se ponga en práctica en el desierto. Es decir, que ese tú eres mi hijo amado que dijo Dios, que se ponga en práctica en el momento de la tentación, como fue así con el Señor. De la gloria al desierto. Y fijaros lo que vemos aquí en este texto, que dice que luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es decir, que Jesús nunca hizo nada por su cuenta. Siempre fue movido e impulsado por el Espíritu Santo. Y esto es una lección para nosotros. Nosotros no debemos hacer nada por nuestra cuenta, sino si somos hijos de Dios, como dice Romanos, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Romanos 8, no me acuerdo bien el versículo, pero luego ya en casa lo buscáis. Pero Jesús no hacía nada por su cuenta. De hecho, tenemos el primer texto en Lucas, que dice que cuando Jesús era niño con 12 años, no sé si aquí hay algún niño de 12 años, todos han pasado dentro, él dice que Jesús, movido por el Espíritu, fue llevado al templo, fue llevado a donde estaban los sacerdotes ahí para hablar de Dios. Pero es que Jesús, como dice en Juan, he apuntado como 4 textos. Juan 4, 32, 7, 14, 12, 49, 10, 14, 10. Jesús decía: no hablo por mi propia cuenta. No solamente era movido por el Espíritu Santo y no hacía nada sin que el Espíritu de Dios le guiara, sino que encima él decía: Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, decía: no hablo por mi propia cuenta. No hablo
por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me dice. Y de hecho, él decía, mi Padre y yo trabajamos juntos, y yo no trabajo aquí al libre albedrío, sino yo hago la voluntad de mi Padre. Pero no solamente Jesús decía que no hacía nada por su propia cuenta. Jesús llegó a decir, con respecto al Espíritu Santo, cuando recibáis el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué dice ahí ese texto? No hablará por su propia cuenta, sino hablará todas las cosas que mi Padre en su santa voluntad dice. Si Jesús no hace nada por su propia cuenta, si el Espíritu Santo no hace nada por su propia cuenta, la propuesta que la Trinidad de Dios nos hace es entrar en esa danza. Si somos hijos, entramos en esa danza de no hacer ni decir nada por nuestra propia cuenta. Porque como Jesús decía, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pues nosotros vamos a hablar siendo guiados por el Espíritu. No vamos a hacer ni decir nada según nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Y si la Trinidad de Dios está sumergida en esa danza de sujeción, por así decirlo, nosotros como hijos de Dios debemos de participar en esa danza de la Trinidad y formar parte de eso, de decir, yo no hablo, ni voy, ni digo nada que no sea la voluntad de Dios. Y os puedo asegurar que si nosotros entramos en esta danza de hacer lo que Dios quiere y decir las cosas que el Espíritu Santo quiere, os puedo asegurar que el 95% de los problemas que nos vienen serían menos, porque estaríamos siendo guiados por el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad. Porque la realidad es que hay veces, hay problemas que vienen a nuestras vidas como un jarro de agua fría, como hemos dicho, que nos vienen a nuestras vidas sin nosotros quererlo, ni pedirlo, ni hacer nada. Que es una enfermedad, una muerte, una pérdida, un despido, ¿verdad? Pero luego, y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Bueno, estamos en un mundo roto y llueve sobre justos, sobre injustos, y en la medida de que nos pasan esas cosas que son problemas comunes, que podamos echar mano de la palabra de Dios, de agarrarnos a que somos hijos y somos amados. Pero hay veces que los problemas vienen porque nosotros mismos somos los que nos metemos en ese charco. Dios no nos dijo, métete ahí, no, somos nosotros los que nos metemos en esos problemas. Y a veces es por nuestras meteduras de patas, son por nuestros egoísmos, por nuestras rebeldías, por nuestros celos, nuestras envidias, nuestras falsedades, por así decirlo. Si tú mientes, la consecuencia de la mentira que vas a tener, pues rupturas. Si tú robas, la consecuencia que va, pues cárcel. Si tú matas, la consecuencia es decir, que estos problemas que vienen a nuestras vidas no son dificultades comunes, sino que son dificultades que son consecuencia de lo que nosotros hacemos y decimos. Y ahí nosotros tenemos que hilar fino. Porque si somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, estoy convencido de que muchas de las cosas, muchos de los charcos en los que nos metemos, estoy convencida que no nos meteríamos. Y volviendo un poquito a la historia de Moisés, sabéis que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés dirigió al pueblo durante 40 años en el desierto, pero a él no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y fue porque Moisés era una persona que tenía un exceso de celo por el Señor, pero también un exceso de ira. Y hubo una ocasión que el Señor le dijo, porque el pueblo se estaba quejando de que tenían sed, y el Señor le dijo, habla a la roca, y la roca dará agua. Pero él, con los nervios, con la ira, enfadado con el pueblo, en vez de hablar a la roca, ¿qué hizo? La golpeó. Pero no solamente fue tan por eso, sino que también otro episodio cuando Moisés estaba en la gloria, en el monte Sinaí. Sabéis que él recibió la ley
directamente de la mano de Dios. Es decir, que Dios fue el que escribió la ley en tablas. Eso es extraordinario, claro. Ver eso sería grandioso. Sin embargo, después de estar en el monte de Sinaí recibiendo la palabra de Dios, estando en un momento de máximo esplendor, porque eso no tiene otra cosa, enseguida que bajó donde estaba el pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Se habían construido un ídolo, estaban diciendo que ese era Jehová que les había sacado de la tierra de Egipto. El pueblo, cuando él estaba en gloria, ellos estaban desviando y adorando a otros dioses. Con eso de que tardaba, pero él cuando llegó y vio todo lo que pasaba, ¿qué hizo con la ley? Lleno de ira, se encolerizó y rompió las tablas. Es decir, que Moisés al principio de la andadura del desierto era una persona llena de ira, que se dejaba dominar. Sin embargo, cuando terminó el periplo del desierto, ¿sabéis qué dice Dios de él? Que fue el hombre más manso. Porque al final, esos desiertos, Dios los permite para sacar de nosotros lo mejor. Y es verdad que no entró a la tierra prometida, pero todo lo que vivió Moisés fue una experiencia súper bonita con el Señor. Por eso que los desiertos, no sé si he sido yo la que lo he apagado o se ha apagado. El tema es que los desiertos son parte de nuestra formación como cristianos. Si el Señor permite una circunstancia adversa en nuestras vidas, es porque quiere formarnos. Y si como antes Moisés éramos dominados por la ira, que luego se diga de nosotros que somos los más mansos. Si nosotros éramos los más mentirosos del mundo, que se diga que nosotros hablamos verdad. Si nosotros somos los más infieles, que seamos los maridos y las mujeres más fieles. Si somos muy avaros, que seamos los más generosos. Eso es lo que hace el desierto en nuestras vidas, porque, como digo ahí, no solamente el desierto nos forma, sino nos prepara para el ministerio, porque es la comunión con Dios. ¿Sabéis que Jesús, cuando estaba en el desierto, lo que él buscaba era oración y comunión con el Señor? Y sí que es verdad que la oración iba muy ligada al ayuno. Ahora hay un sistema nuevo que es para bajar de peso, que se llama el ayuno intermitente. Ese no es el ayuno que hizo Jesús. Jesús, cuando ayunó, era porque él quería buscar al Señor y quería tener tiempo especial con Dios. Hacer ayuno por ayunar, pues bueno, puedes hacerlo para cuidarte, pero lo más importante es entender de que nosotros necesitamos preparación mediante la oración. Porque os voy a decir una cosa, cuando dice el apóstol Pablo en Efesios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ¿cómo nosotros forjamos esa armadura de Dios en nuestras vidas? Orando y por medio de la palabra. Porque dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas, pero espirituales en Dios. Por eso que es tan importante que nosotros entendamos que si Dios permite esos desiertos es porque quiere transformación en nuestras vidas, quiere esa formación, y que también sintamos y vayamos en busca de la comunión con el Padre. Y ya voy terminando, porque en el desierto Jesús resistió la tentación. Y nuevamente, esa resistencia, ¿sabéis que Jesús dice la palabra que en 3 ocasiones se va a enfrentar al enemigo? 2 de ellas ya está vencida. Es decir, primeramente fue en el desierto, que cara a cara tuvo ese combate con Satanás y ahí venció. Luego en la cruz, ahí también tuvo un combate con Satanás y ahí se estaba jugando mucho, porque ahí se estaba jugando lo que es la vida eterna, la salvación, y que ya la muerte no tiene en nuestras vidas ese aguijón. Es decir, que en Jesús, por haberse enfrentado a la cruz y por haber resucitado, es que tenemos no solamente vida, sino vida eterna. La muerte ya no tiene para nosotros, porque fue absorbido por la victoria
en la cruz. Jesús resistió para darnos nuevamente ejemplo de que al pecado se puede resistir. Dice la palabra que la carne es débil, pero si Jesús resistió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, yo creo que nosotros, si nos armamos de esa armadura de Dios, vamos a poder resistir. Porque ¿cuál fue el método que usó Jesús para ser victorioso, para resistir la tentación? Y esto lo sabemos todos. La palabra de Dios. Satanás va a venir a nuestras vidas diciendo, si tú eres hijo. Y nosotros vamos a decir, porque la palabra de Dios dice. Pero no vamos a poder resistir al diablo si nosotros no cogemos la Biblia en toda la semana. Si solamente la escuchamos por YouTube. O solamente la escuchamos una vez a la semana, no. Nosotros tenemos que, de esa comunión que cada día tenemos con Dios, ser armados para resistir en el día malo. Y fijaros que Dios resistió la tentación diciendo, escrito está. ¿Y sabéis qué parte de la Biblia recitó? Porque sabéis que hubo 3 tentaciones y de las 3 tentaciones se sacó de las Escrituras. ¿Sabéis de qué parte de las Escrituras? ¿No? Sacó en los textos de Deuteronomio, de la ley. Luego os doy los textos en los que queráis, pero los sacó de la ley. ¿Sabéis que hay una corriente en la iglesia que dice que estamos en el periodo de la gracia y no de la ley? Y yo la ley, bueno, es un poco... Pues si Jesús usó los textos de la ley para hacer frente a Satanás, ¿quiénes somos nosotros? Para decir que esa parte de la Escritura no tiene cabida en estos tiempos. No, como dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Y es útil para defendernos contra las acechanzas del enemigo. Nosotros no vamos a hacer desprecios de la palabra, porque hay una corriente que está sumergida en las iglesias, que quieren quitarle fiabilidad a las Escrituras. Nosotros no vamos a ser de esos, sino que nosotros vamos a darle la autoridad a la Biblia, porque ella es la que da testimonio del Señor. Y si nosotros somos hijos y queremos ser obedientes, nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Así que Jesús nos dio, aparte de ser ejemplo en la victoria, nos dio la victoria por su amor, para que nosotros andemos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hay un texto que me gustaría terminar, que se dice, en todo, sea bueno o sea malo, las situaciones por las que andemos, en todo, somos más que vencedores por medio de Jesús, el cual nos amó. Y esta es realmente al final en lo que nosotros nos tenemos que agarrar. Si Jesús usó la palabra de Dios y pudo hacer frente al enemigo, es porque creyó a Dios. Pues nosotros tenemos que creer a Dios. Y es verdad que por nosotros mismos no podemos hacer cambios en nuestras vidas. Hay personas que leyéndose un libro de autoayuda dicen que pueden cambiar. La Biblia no es un libro de autoayuda. Nosotros echamos mano al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y no podemos pretender hacer frutos dignos de arrepentimiento por nuestra propia cuenta. Es decir, que si no es el Espíritu Santo el que nos ayuda a no mentir, es que no va a haber otra forma de hacerlo, porque por nosotros mismos no podemos. Pero en todo, en el Señor, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso nosotros hoy celebramos la mesa del Señor, porque entendemos de que recordando su sacrificio y su muerte en la cruz, ya dejó noqueado al enemigo, ya dejó en las últimas a Satanás. Y de hecho Satanás, por eso anda como león rugiendo, esperando a quien devorar, porque está como animal apaleado, que está buscando a ver a quién puede vencer, porque ya está vencido por medio de la cruz.